la lectura comprensiva tenemos 3 etapas importantes: la anticipación, la verificación y la internalización. Las 3 etapas son sumamente importantes y cada una cobra valor en sí misma, por los cuales le asignamos alrededor de 33 puntos cada una. Es decir, la suma de todas esas etapas me da un 99%. ¿Okay? Bueno, 33,33, ¿sí? Cada una para que dé un 100% aproximadamente. Quiero decir con esto que cada una de esas etapas deben estar completas. Nosotros solamente solamente les he pedido un punto a resolver en cada una de esas etapas. Entonces, las observaciones que yo tengo del parcial con respecto a la resolución de estos 3 puntos que ustedes han realizado es, en primer lugar, tener en cuenta, primero, la consigna. La consigna decía escribir en una página, ¿ok? Y varios escribieron 2 páginas. Eso ya no responde la consigna. ¿Estamos? Entonces, para la próxima, bueno, la próxima que sería el examen, en la mayoría de los casos, y en el caso de quienes tengan que realizar recuperatorio, tengan en cuenta que si les pedimos una página, ustedes completen las respuestas en una sola página. Se puede hacer porque no, el parcial o el recuperatorio no es tan extenso. Eso, primero, respetar la consigna. En segundo lugar, bueno, si se les pide una foto y un archivo de PDF, sea en ese formato, ¿sí? En segundo lugar, con respecto a la hipótesis, hay un tema importante en este caso que es el de incluir dentro de esa hipótesis que ustedes escriben, incluir la fuente, es decir, de dónde se extrajo, de dónde ustedes están, a partir de qué fuente están leyendo. Sí, estaban leyendo, por ejemplo, leyeron sobre sedentary lifestyle, pero ¿cuál es la fuente? ¿De dónde se extrajo ese artículo? Eso tiene que estar incluido en la hipótesis. ¿Sí? Entonces, simplemente escribo el texto sedentary lifestyle extraído de la fuente tan o de la página web tanto, podría referirse a. Eso sería un dato que deberían tener en cuenta al momento de escribir la hipótesis, porque tengo que saber precisamente de dónde provino ese artículo, ese texto. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Sí, profe. Ok. Como segundo punto, que ya pertenece a la verificación, les pedí solamente el análisis de un solo nexo, que era el DAS. Y bueno, la observación que tengo con respecto al análisis de ese nexo es que no solamente tengo que escribir la idea que sigue al DAS, o puede haber sido however, o but, o and, o notwithstanding, however, cualquier nexo que podría haber pedido que analizaran, sino también la idea anterior, porque si es un nexo, está uniendo, está haciendo de link entre 2 argumentos, entre 2 ideas, ¿sí? Entre 2 pensamientos. Entonces, si yo solamente escribo la idea que está luego del del nexo, me está faltando la mitad de la información, ¿sí? Eso para tener en cuenta también, ¿sí? No solamente entonces escribo la idea que introduce ese nexo, sino también la otra idea a la cual está conectado el mismo. En este caso era que el arte, se ha encontrado que el arte cumple con una función de desarrollo crítica y de esta manera incrementa la habilidad de los niños para ser creativos, ¿sí? Entonces ahí claramente tengo 2 ideas conectadas.
¿Hasta ahí seguimos? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, siguiendo con las observaciones que tengo con respecto a la idea principal, que era la internalización, en muchos casos, es decir, comenzaban con la frase, el texto trata de, bueno, eso lo tenemos que sacar, y habrán visto en las observaciones que les indicaba comenzar directamente con el tema. Si el tema era el arte y la educación, bueno, empiezo con eso. El arte y la educación son dos elementos que se compatibilizan, o bueno, la importancia del arte en la educación, sin necesidad de decir el texto trata de, ¿ok? Ya me desprendo de mi observación como lector y escribo puntualmente la idea, ¿sí? Voy precisamente al centro, digamos, de la información. Bien, voy a preguntar una cosita que tiene que ver con un falso cognado. Acá había una palabra que es character, está en la línea 6 del texto, y decía, la oración dice, art lessons have been found to have an impact on character understanding. Comprehension of character motivation. Algo así como que se ha descubierto que las clases de arte o las lecciones sobre arte han tenido un impacto en la comprensión de qué? Character understanding. ¿En la comprensión de qué? Se escribe character. Eso es un falso cognado. En algunos casos lo han interpretado como personaje, en la comprensión del personaje. La palabra personaje en este contexto, de la importancia que tiene el arte en la educación, está fuera, digamos, de contexto, es decir, no tiene nada que ver. Entonces, si hubiese sido a lo mejor en el contexto de, por ejemplo, una novela o de una obra de teatro, ¿okay? Ahí habría sido adecuado haber interpretado la palabra character como personaje, pero en este caso no. ¿Qué otra interpretación tiene o qué otro significado tiene la palabra character en español? Carácter, profe. Claro, carácter, y es transparente, pero es un falso, perdón, sí, es un cognado, no es falso cognado, perdón, porque en realidad el problema que hubo aquí tenía que ver con haber caído en la primer definición o primera acepción que nos da el diccionario, ¿sí? Recuerden que no nos tenemos que quedar con la primera palabra que aparece en el diccionario, sino buscar cuál es la palabra que más se adecua a ese contexto. Y en este caso, la palabra que más se adecua a este contexto es carácter, ¿sí? En la comprensión del carácter y no en la comprensión del personaje, ¿eh? El contexto no daba para considerar a character como personaje, ¿ok? Bueno, eso. Ustedes, otra cosita más, antes de dar pie a algunas preguntas, si las hubiera, lo que no debemos hacer cuando escribimos una idea principal, cuando formulamos la idea principal, es emitir juicios de valor, ¿ok? Yo no puedo decir es importante que el arte esté presente en la educación porque estimula, no. Ese es importante. Si lo dijo el autor del texto, sí lo escribo.
Pero si el autor fue objetivo y solamente dio información con respecto al impacto que el arte tiene en la educación, escribo eso, ¿ok? Trato de ser lo más objetivo posible, de modo de que quien lea el resumen o la síntesis que yo escribí del texto pueda entender, sin necesidad de leer el artículo original, pueda entender de qué se trata, ¿ok? Y de esa manera, si yo no emito juicio de valor, estoy siendo fiel a lo que dice el texto. ¿Se entiende? Sí. Sí. All right. Bueno. Quiero... A ver. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al parcial? ¿Sobre alguna corrección que haya habido, que no hayan entendido? Aprovechen a hacerlo ahora porque entonces esto les va a servir para la instancia de examen final, ya sea si es presencial o virtual. No, profe, igual no va a volver a haber otro Meet antes del examen, de las fechas de examen. Sí. Este es el último. No, la semana que viene, si ustedes se fijan en el cronograma, tenemos otra videollamada porque en realidad en este caso hoy, la idea es recabar dudas y consultas sobre el parcial y ver el análisis del texto 13. El martes que viene nos juntamos nuevamente para analizar el texto que sigue y ya con eso daríamos el cierre, digamos, del espacio. Y de pronto si hay preguntas para el recuperatorio, que va a ser el martes 10, la pueden formular allí en el mismo martes 2. Bien, el 10 es el recuperatorio, a ver, no tengo acá el martes anterior es la última videollamada y hoy vemos el texto 13, las respuestas del texto 13. Entonces, el martes 2 vemos el 14 y el martes 9 directamente. Y el martes 10 el recuperatorio. Ok, sí, bien. Así es. El próximo martes 3. 3, perfecto. Gracias. Bien. La idea, digamos, de juntarnos en estas videollamadas es estar más preparados, digamos, para no solamente para el recuperatorio, quienes tengan que realizarlo, sino también para el examen final. ¿Okay? Ustedes, bueno, han transitado, y nosotros también, por una etapa bastante diferente y compleja este año, sumamente atípica, por lo cual el aprendizaje de las estrategias de lectura comprensiva ha sido un proceso bastante arduo, un poco más de lo que regularmente suele ser. Entonces, la idea con estas reuniones es que ustedes afiancen el conocimiento que he tratado de transmitirles a través de las clases. Si ustedes han seguido el desarrollo del espacio curricular a través de la utilización de las herramientas y las actividades que les he facilitado, bueno, van a estar medianamente preparados como para poder rendir un examen final, ya sea virtual o sea presencial. ¿Okay? Entonces, yo quiero hacer referencia a esto, quiero hacer mucho hincapié en el proceso, es decir, aprender a leer un texto en una lengua extranjera, en este caso inglés, lleva tiempo y práctica. No podemos aprender a leer y comprender un texto en 2 días,
en un curso milagroso de 2 semanas, por ejemplo. Bueno, pero si hemos revisado las actividades, si hemos realizado los ejercicios, utilizando las estrategias que se han estado tratando de transmitir a través de las diferentes clases, bueno, y si tengo conocimiento de la lengua extranjera, un conocimiento, digamos, preintermedio, puedo llegar a comprender un texto y elaborar la idea principal que ese texto está tratando de transmitir. Entonces, esas dos cuestiones. Primero, favorecer esta idea de que la macrohabilidad de la lectura comprensiva es un proceso complejo, que requiere que utilicemos entonces las diferentes estrategias como no solamente scanning, skimming, sino también poder conceptualizar los párrafos de cada artículo, por ejemplo, ponerle un título a cada párrafo, eso me sirve para sacar la idea principal de un texto, deducir el conocimiento, el significado de las palabras a través del contexto, dar a una palabra en particular el significado que esa palabra tiene en el contexto en el cual se está utilizando. Todo eso sirve a la hora de comprender un artículo en particular. ¿Ok? Bueno, y bueno, la otra cuestión por la cual favorezco este tipo de, y los aliento a que participen de las reuniones, es que van a poder estar un poquito más preparados para el examen final. ¿Okay? Bueno, yo agradezco muchísimo a todos los que están presentes y que han estado siguiendo los diferentes encuentros. Quisiera entonces ir ahora al texto, Sedentary Lifestyle, a menos que tengan alguna pregunta. Me gustaría que nos concentráramos en las actividades, ¿okay? Para ver qué han hecho y se les ha presentado alguna dificultad en particular. Yo les voy a pedir que activen el micrófono cuando tengan una respuesta con respecto a este texto. ¿Okay? ¿Estamos todos allí? Creo que sí, ¿no? Bueno, me gustaría que leyeran una hipótesis general que alguien de ustedes lea su hipótesis. Si no escribió la fuente, bueno, incorpórela ahora y, bueno, comparamos qué hipótesis tenemos. Creo que más de uno se ha identificado con este texto, ¿o no? ¿Cuántas horas permanecemos al frente de una computadora o sentados? No se peleen por responder la hipótesis general, por leer la hipótesis general. No me dejen sola. A ver, ¿la escribieron? Primero, vamos por partes. No se escucha nada, no tengo micro, profe, no, no sé. A ver, tengo que volver al texto. Hicieron, a ver, pregunto nuevamente, ¿hicieron el texto 13? ¿Completaron el texto 13? No lo completé, tengo algunas cosas. La hipótesis, por ejemplo, es que es un artículo de internet que trata sobre la vida sedentaria y cómo se convierte en un problema en la salud pública global. Perfecto, bueno. ¿Y de dónde se extrajo el texto? ¿Salió de alguna página oficial, algún libro, alguna guía? ¿De dónde vino?
Sí, en el texto decía que era de una organización, pero la página es, bueno, yo puse, ahora acabo de anotarlo, que hay que precisar qué página es. Yo ponía si es Exacto, un artículo o si es una página de claro, internet, pero no la claro. precisaba. Sí, bueno, está bien que lo agregues, sí, sí, sí. Ahora, pregunto todo, gracias Ana, pregunto a todos, a través del, lo vamos a volver a presentar, así lo vemos. No sé si ven bien allí ustedes. Profe, Sí, creo que la fuente del texto en sí parece ser un artículo, pero tiene la fuente de la información que es de un estudio publicado en el American Journal of de Neology. Epidemiology. Ajá. Bueno, bueno. Entonces ya más o Entonces, menos nos estamos dando cuenta de qué tipo de información es. perfecto, perfecto. Es una información. A ver, si es de un journal, entonces el artículo es confiable. Es una especie de artículo científico. Hay más información que ustedes pueden sacar a partir del dibujo, que es muy esquemático, muy evidente. Hay un número acá, 7.7 horas, dice allí, y hay una sucesión de dibujos también que muestran a una persona sentada en el auto, sentada frente a la computadora, de nuevo en el auto, después sentado en el sillón, lo cual equivale a 7.7. Todo eso, todos esos elementos paratextuales que denominamos, tienen que ser aprovechados para la hipótesis, ¿sí? Este punto lo tienen que tener muy en cuenta al momento de describir la hipótesis, ¿sí? Porque ustedes no han leído todavía el texto, pero sí han podido ver los elementos paratextuales. Y han podido ver, en este caso, el título, lo han podido leer. Han podido también leer lo que viene aquí en digamos, la leyenda que está debajo del dibujo. Algo puedo sacar, hay un año, está el nombre de una universidad, hay cifras, porcentajes. Todos esos elementos son clave para que yo pueda enriquecer la hipótesis. Y la hipótesis es el punto que va en la anticipación, es decir, no hay otro tipo de información que podamos llegar a preguntarles. Sí, a lo mejor en el examen puede que haya más datos, pero la hipótesis es central, ¿sí? Como aquí en las actividades del texto 13, luego del cuadro de verdadero o falso, tienen una actividad de scanning. Ustedes me siguen con, a ver, yo les agrando por ejemplo, yo ya escribí la hipótesis, ¿no? Luego de esta actividad en la que yo habré aplicado la estrategia de skimming, tengo la próxima que es scanning, y allí sí me pide datos puntuales del texto, ¿ok? Eso también puede ser otro ejercicio que puede llegar a estar en el examen, ¿ok? Entonces, es sumamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. Veamos entonces, si ustedes, a ver, activen los micrófonos de a uno en lo posible, o me dicen si han resuelto o no el texto, porque me parece que la mayoría no lo ha hecho. Con sinceridad, chicos, somos adultos. Recién Ana comentó que, bueno, había escrito la hipótesis, agregó información. Hay 3 no profe.
pero creo que entonces tiene que ver con el análisis del texto. Bueno, veamos entonces, ustedes con texto en mano, texto 13, vamos a trabajar con el punto número 4, ¿sí? Que es completar este cuadro que aparece allí. Vamos a ir analizando uno por uno y vamos a ver qué información podemos sacar. Los vamos resolviendo juntos. ¿Puede ser? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. All right. Entonces dice, la primera idea, los niveles de inactividad son más altos en los países desarrollados. Esa información, ¿será verdadera, falsa y en qué líneas está? Según el texto, en el párrafo 2, en la primera línea, los niveles de inactividad son virtualmente altos en países desarrollados y en desarrollo. Ajá. Entonces, no sabría decirle si es necesariamente falso, porque no solamente son los países que están desarrollados, sino los que se están desarrollando. claro. Y la Que nos deberíamos involucra a considerar, todos. claro, como falso. Ajá, bien. Los países en desarrollo no están desarrollados todavía, entonces, bueno, eso sería una cuestión de sociología, ¿no? Pero si pongo falso, voy a justificar por qué, ¿sí? Porque los niveles de inactividad son más altos en los países desarrollados y los que están en desarrollo. Podría ser esa una justificación de que es falsa. Si pones verdadero, explicas que los países desarrollados comprende también los en desarrollo, pero entiendo que hay países subdesarrollados, países en desarrollo y países desarrollados. ¿Okay? Vamos a la que sigue. Dice, la OMS recomienda como medidas preventivas realizar actividad física todos los días, dejar de fumar y tener una nutrición saludable. ¿Ese concepto, esa idea es verdadera o falsa? ¿Qué les parece? De acuerdo con lo que pueden llegar a leer allí en el texto. No encuentro como recomendación de la OMS. Ajá. Fíjense, ¿cuál es la sigla que identifica la OMS? Sí, En el, acá está, World Health Organization. bien. WHO, Sí. World Health Organization. La palabra recommend está repetida varias veces en un párrafo en particular. Vamos a guiarnos por los párrafos, son 6 párrafos. Hay una enumeración de actividades como medidas preventivas, ¿no? En el quinto párrafo figura, among the preventive measures recommended by WHO are moderate physical activity, el párrafo... El párrafo 5, perfecto, muy bien, entonces verdadera. Veamos, y la palabra recommend es casi transparente, ¿no? Veamos la idea tercera, dice, en las áreas rurales los pasatiempos sedentarios no son populares. El párrafo 3. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Verdadero? ¿Es falso? Es falso porque está mencionando de que son populares y en crecimiento. No en crecimiento. No, en crecimiento, se vuelve en crecimiento lo popular, digamos. A ver. Increasingly popular. Increasingly popular. O sea que aumenta la popularidad.
Claro, esos pasatiempos se están haciendo populares de manera creciente, ¿sí? Bueno, entonces esta sería falsa, ¿no es cierto? Porque dice totalmente lo contrario. La otra idea dice, la actividad física regular puede otorgar importantes beneficios a la salud y quienes son activos muestran un mayor desempeño académico. ¿Qué pueden decir de esa idea? Profe, esa es verdadera. No, Muy es bien. verdadero el párrafo. ¿Y dónde encontraron? ¿En qué párrafo? No escuché recién. En el último, perfecto. Fíjense la primera oración. Ustedes estaban haciendo un skimming en este caso, ¿sí? Leyendo las primeras oraciones de cada párrafo. Bien, si vamos a hacer un picoteo, digamos, un escaneo del texto, vamos a identificar algunos de estos datos que nos provee el texto. La cifra o el número 2 aparece al comienzo del texto y ¿a qué se estará refiriendo? ¿Millones de muertes? 2 millones de 2 millones de muertes. muertes. Bien, perfecto. 2 millones de muertes, ¿debido a qué? Porque A está la bueno saber inactividad. por qué. A la Factores inactividad. relacionados con la inactividad. Imagínense ahora que estamos todo el tiempo sentados durante esta pandemia. Bien, ¿cómo se habrá incrementado ese número? Aparte de los muertos por COVID. Bueno, esta sigla ya la hemos analizado, World Health Organization, que equivale a la OMS, ¿sí? Organización Mundial de la Salud. El 70, ¿a qué referirá? Al porcentaje de la población sedentaria en Sao Paulo. Muy bien. Y se menciona Sao Paulo como una de las ciudades más densamente pobladas, ¿no es cierto? Bien, luego está el 60 a 85, no sabemos qué es eso. ¿A qué se refiere? Es el porcentaje de adultos que hacen vida sedentaria. ¿A qué nivel? ¿Local, nacional, continental, mundial? No puse. Volvamos al mundial. Si volvemos al comienzo de esa oración, dice, luego vamos a trabajar también con voz pasiva, un ejercicio que no está aquí, pero lo vamos a hacer. Dice, data gathered on health surveys from around the world is remarkably consistent. Y luego viene la información, the proportion of adults who are sedentary or nearly so ranges from 60 to 85%. Entonces, es el porcentaje de personas adultas sedentarias en el mundo. Eso es from around the world. ¿Okay? Luego hay referencia a este doctor, Gro Harlem Brundtland, y qué información tenemos sobre... Que es el director general de la OMS o Bien. World Health Organization. Perfecto. Bien, que en realidad esto, bueno, es un texto que no es actual. Bueno, entonces puede diferir la información. Ahora luego que ustedes han hecho ese escaneo y el skimming, se debe leer todo el texto para tener una idea general sobre el artículo. Les pregunto, ¿ustedes lo han leído todo? Si no, vamos a tomarnos 5 minutos para leerlo, ¿sí? Y vamos a analizar las frases sustantivas. En realidad era tarea para hoy esto. Bien, dice, en la línea 14 hay una frase que es the rapidly growing large cities. En función de la respuesta que nosotros demos, tenemos que contestar por qué la inactividad física es un problema aún mayor allí. ¿Dónde? ¿De qué está hablando esta? ¿A qué se refiere esta the rapidly growing large cities? ¿Cómo lo pasaría en el español? ¿Cómo pasaría en esa frase al español?
Así en general. Línea 14. Las grandes ciudades que están creciendo rápidamente. Muy bien. Perfecto. Y entonces, habíamos mencionado hace un ratito una ciudad extensa, una ciudad grande, y decíamos que el 70% de esa ciudad, perdón, de la población de esa ciudad es inactiva. ¿Por qué la inactividad física es un problema en estas ciudades grandes? Crowding, poverty, crime, traffic, low air quality, and lack of even greater of parks, sports, and recreation facilities. Bien. Sí. ¿Por qué entonces? Básicamente porque viven todos amontonados, hay mucha pobreza, mucho crimen, tráfico, baja calidad de aire, falta de lugares para hacer actividad física. Muy bien, muy bien. Entonces, esos son algunos factores por los cuales la inactividad física es un problema en las ciudades grandes. Muy bien. Recuerden entonces que cuando ustedes contestan las preguntas por escrito, lo tienen que hacer en español, porque si no, quien corrige, en este caso nosotros los docentes, no sabemos si ustedes han entendido o no lo que han leído, ¿me entienden? Bueno, en la otra frase nominal es Effective Public Health Measures. ¿Cómo interpretan esa frase? Que está en la línea 42. Sí, medidas efectivas de la salud pública. Perfecto, medidas efectivas o eficaces de la salud pública. ¿Y por qué se necesitan esas medidas con urgencia en la línea 42? A ver. Último párrafo, ¿eh? Y porque la inactividad física es uno de los problemas mayores de la salud que afecta a gran número de personas en todas las regiones del mundo. La inactividad física. Entonces se necesitan esas medidas que sean efectivas para promover entonces la actividad física. Ese sería el porqué, ¿sí? Para promover la actividad física. Bien, vamos ahora a un tema que es el de los referentes, que lo hemos trabajado al comienzo de año, que son los pronombres. Y en este caso tenemos que identificar el antecedente o a qué se refiere ese pronombre it. Recuerden que el it se refería a cosas, eventos o animales, por ejemplo. En el caso de la línea 9, ¿a qué se estará refiriendo ese it? Inactividad física. Perfecto, perfecto. Fíjense que inactividad física está en la oración anterior. Para no volver a repetir physical inactivity, utilizo el pronombre it. Lo está reemplazando en ese caso. ¿Y cuáles son las consecuencias de la inactividad física? Según lo que dice el texto. Aumenta el riesgo de cáncer de colon y de pecho, alta presión sanguínea, desorden de lípidos, osteoporosis, y entre otros, depresión y ansiedad. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, las consecuencias de la inactividad física son todas las que mencionó el compañero. Muy bien. Ahora hasta ahora vamos bien. ¿Los demás siguen? Digan sí o no. No veo el chat porque estoy salvo que achique la pantalla y no. Sí, va bien, profe. Bueno, dice la pregunta 3, dice, ¿qué recomienda la OMS además de cambios en el estilo de vida individual? Y en este caso tenemos que analizar el conector in addition, de modo de responder la pregunta. Recuerden que in addition es un conector, un nexo que me sirve para agregar información. ¿Qué recomienda la OMS?
30 minutos, la OMS recomienda 30 minutos de actividad física todos los días, no fumar y hacer Bien. una alimentación saludable. Además, sería el conector, lo que se Exacto. pide es un cambio individual en el estilo de vida. Sí, a ver cómo dice acá. Recomienda, a ver. Claro, recomienda entonces que los gobiernos y quienes estén a cargo de realizar, ya sea de emitir leyes o reglas, Sí, política. claro, que tomen acción hacia la salud, ¿sí? Al crear entonces un medio ambiente que sea favorable para las personas. Bueno, muy bien. Ven entonces las dos ideas, ¿sí? Por un lado, realizar actividad física, evitar el tabaco y promover una nutrición saludable, además de cambiar los estilos de vida. ¿Mm? Bueno, muy bien. Ahora vamos a la cuestión de morfología de las palabras. En este caso está la palabra inevitably, ¿sí? Podemos desmembrarla, digamos, en prefijos, raíz y sufijos. ¿Mm? Y luego vamos a ver cuál es la función, el significado y qué idea está introduciendo. ¿Tiene algún prefijo esta palabra, inevitably? Sí, de negación. Okay. In de negación, muy bien. ¿Algún sufijo en este caso? Sí, el li de mente, como de adverbio de modo. Muy bien. Y hay otro más, que si yo hubiese sacado el li, es able o hable, se escribe, Sí. que hace que la raíz se convierta en adjetivo, ¿ok? Pero bueno, hasta ahí vamos. In por un lado, edit por el otro, able de adjetivo y li como adverbio, como habías bien dicho Ana, ¿no? ¿Ana? Sí, sí. No veo los nombres ahora, no. Y soy muy mala para recordar los nombres. Entonces, inevitablemente. Entonces, ¿cuál es la función, dijimos? De adverbio de modo. Adverbio de modo. Está modificando entonces un verbo. ¿Cómo se hace? O bueno, ¿cómo es? Bueno, en este caso, inevitablemente. ¿Cuál es la idea que está introduciendo este adverbio? En la línea 19. Sí, que inevitablemente los resultados de la vida sedentaria son el incremento en los niveles de obesidad, diabetes, riesgos cardiovascular. Bien. Bueno, estaba en relación con esto de que también en las zonas rurales de los países en desarrollo, los pasatiempos sedentarios como mirar televisión están en crecimiento, ¿okay? Inevitablemente eso lleva a la obesidad, diabetes, muy bien, como vos dijiste. Bien, finalmente, como la última parte de la verificación, deberíamos ver cuál es el mensaje de la doctora Brundtland. Analiza el verbo modal should para responder. En realidad no, esto no es un doctor, no doctor, está mal puesto así. Bueno, no importa. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es el mensaje del doctor o la doctora? Ahora estoy en duda. Con respecto al tema que estamos tratando, que es el de la vida sedentaria. Primero, ¿para qué me sirve el should? El verbo modal should. ¿Se acuerdan? Se pueden fijar en el machete, en el cuadernillo de referencia y consulta. Al final aparecen los verbos modales. Bueno, en la línea 20, en la página 29.
Que bueno, es poquito lo que dice acá, pero en las presentaciones estaba un poquito más claro. Está. A ver, ¿para qué sirve should? No me acuerdo. Dice la doctora o el doctor, we should all be ready to move for health and to adopt healthy and active lifestyles. Ante tanta inactividad, ¿qué está diciendo este profesional? ¿Debemos sería? Claro, deberíamos, ¿ok? Deberíamos, es recomendable que, se debería hacer tal cosa. ¿Qué es todo eso? Deberíamos. Son recomendaciones, ¿ok? Recomendaciones, son consejos. Entonces, lo que nos está recomendando en este caso, el doctor o el director general de la OMS, es que tendríamos que todos trabajar hacia la salud y adoptar entonces estilos de vida saludables y activos, ¿sí? Recuerden que el should, como el ought to, es otro de los verbos modales que se usa para indicar recomendación. Bueno, hacen eso, recomiendan, dan un consejo, un consejo, una sugerencia. ¿Okay? Eso es lo que está expresando la doctora o el doctor Bradman, estoy en la duda. Bueno, y la internalización es lo que deberíamos entonces escribir. Yo los aliento a que lo escriban, pero tienen que haber leído todo el texto para eso. ¿Okay? Antes de la internalización, me gustaría entonces que prestáramos atención a otro tema, bueno, un tema que, bueno, yo les había facilitado un link para realizar algunos ejercicios sobre voz pasiva. Ustedes habían tenido una presentación en la que veían cuáles eran los usos de la voz pasiva, por qué se utilizaba. Y bueno, lo que les pido ahora es encontrar en este texto ejemplos de voz pasiva. Una vez que identifiquen los ejemplos, los vamos a analizar entre todos y bueno, primero vamos a ver si realmente es voz pasiva o no y qué es lo que se está enfatizando en ese caso. ¿Ok? ¿Estamos? No hay muchos ejemplos, pero van a encontrar algunos. ¿Ustedes necesitan que yo siga compartiendo la pantalla o tienen cada uno su texto? ¿Puedo dejar de compartir? Así los veo, porque si no veo el texto nada más y no me gusta. Sí, puedes dejar de compartir. Bien. Bien. Bueno. A ver, entonces. Cuando identifiquen la voz pasiva en el texto, digan en qué párrafo, fíjense en qué párrafo está y luego así podemos todos analizarlo.
Profe, en developed and developing, developed no entraría como pasivo porque ya entra más como una calificación que algo que le sucede, que algo que Claro. recibe como una... Sí, pero en ese caso, ese developed está modificando countries. Si vos te referís al que, bueno, cualquiera de los que aparecen aquí en el texto, en el segundo párrafo, ¿sí? ¿Vos te estás refiriendo a ese? Sí, no tendría Bien. más una función sustantiva que calificativa ahí. Está como adjetivo, ¿ok? Y no es voz pasiva. Mm, ¿Sí? Ese developed está modificando countries. Digo, países desarrollados. Es la terminación ado-ido. ¿Ok? mm. Como está ubicado allí, es un adjetivo. Si yo digo, por ejemplo, Nicolás, most of the information, most of the technology is developed abroad. Yo digo, most of the technology is developed abroad. Ahí sí tengo voz pasiva. ¿Sí? Digo, la mayoría de la tecnología es desarrollada en el exterior. Tengo allí el verbo ser o estar y desarrollado. Y lo tengo como verbo, ¿ok? Cumple la función de verbo. Pero en este caso es adjetivo, entonces no es voz pasiva aquí. Para que sea voz pasiva, tiene que estar el verbo, el participio en terminación ed, si es el verbo regular, y puede que esté el verbo ser o estar. A veces puede no estarlo. Bien, gracias. Sí, de nada. ¿Encuentran algo o no encuentran nada? A ver, les doy una ayudita. En el párrafo 4 van a encontrar algo. En el párrafo 5. En el párrafo 5 está la mayoría. Y en el 6 también. ¿Se animan a ver, han encontrado alguno? El párrafo 3, 4 y 5. A ver. No, 4, 5 y 6. En la última parte del texto. Bueno, fíjense allí en la línea 25, este es un caso particular. En la línea 25, la oración empieza, data gathered on health surveys from around the world is remarkably consistent. Allí hay un ejemplo de voz pasiva en el que no aparece el verbo ser o estar, ¿sí? Data gathered, ahí hay un ejemplo. Hay elipsis. Elipsis es cuando sacamos parte de la oración. Si lo fuéramos a escribir de manera completa, diría algo así como data that was gathered on health surveys, ¿sí? Entonces, en ese caso sería la información que fue recogida o que fue reunida a partir de las encuestas sobre salud, y ahí tendríamos un caso de voz pasiva.
Y el énfasis está en la información obtenida y no tanto en quién obtuvo la información. ¿Queda claro allí? En el párrafo siguiente, en el 5, puede ser la frase among the preventive measures recommended by the WHO. Right, ahí está. Entonces, recommended, incluso tengo el by que me está indicando allí que está el complemento agente, quién lo realiza, ¿sí? Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta quién en este caso hizo las recomendaciones, o quién recomendó las medidas, ¿sí? Las medidas preventivas recomendadas por la OMS. Y se repite. Si ustedes ven en ese párrafo 5, recommended, by who, después si salteo una línea, policymakers are also recommended to move for health. Se recomienda también que los legisladores realicen acciones a favor de la salud. En la línea 35 dice, among the measures recommended, ¿sí? ¿Sí? Entre las medidas recomendadas o que son recomendadas. Entonces, también allí estoy haciendo referencia a las medidas, estoy enfatizando las medidas. Por eso empleo la voz pasiva. Y en este caso está elidida, es decir, hay elisión, se ha suprimido parte de la estructura, ¿sí? No está el verbo ser o estar en este caso. ¿Okay? Y en el último párrafo, la última oración también contiene un ejemplo de voz pasiva. Dice, effective public health measures are urgently needed to promote physical activity. Entonces, ese are urgently needed es el ejemplo que tiene entre medio del verbo ser o estar y el participio needed un adverbio, ¿okay? Urgently, ¿sí? Urgentemente. Entonces, no digo quién necesita las medidas, sino para qué, ¿sí? Que las medidas efectivas en salud pública son urgentemente necesarias para promover la actividad física. ¿Okay? Bueno, esos son ejemplos de voz pasiva que está bueno que lo revisen, porque puede que también sea uno de los temas de la verificación y es un tema muy particular a la hora de analizar un artículo. Bueno, entonces los aliento a que escriban la idea principal y después controlen, sean, digamos, conscientes de que si lo hacen ustedes solos y después controlan con las respuestas, el resultado va a ser mucho más provechoso que si directamente se ponen a mirar las respuestas. Todavía no les he subido las respuestas, pero lo voy a hacer. Entonces, los aliento a que escriban ustedes la idea principal. Sí. Profe, yo me tengo que ir a trabajar ahora. Sí. ¿Hay algún foro o algo que se puedan compartir esta última parte? Yo Internalización. les voy a subir las respuestas, pero me gustaría que primero escriban ustedes de manera consciente. Pues ustedes son responsables, son alumnos universitarios, van a hacer eso, ¿sí? Primero escríbanla ustedes y después controlen con las respuestas que les voy a subir. Bien, bueno, bien. Si no Le pido tienen más... disculpas, ¿no? Me tengo que No, ir. está bien, sí, ya estamos terminando. ¿Alguna consulta que tengan? Por favor, pueden activar los micrófonos y preguntar. Entonces, si no han realizado la actividad, entonces les sugiero que la realicen a conciencia.
a su ritmo y después controlen con las respuestas que les voy a subir. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? No, para la próxima el texto 14, entonces, para la próxima videollamada. Sí, a ver, fíjate, espérate que me fijo en el cronograma. Están todos bien. Porque el texto 14 es Eating Disorders, Sí. pero había puesto Bullying and Cyberbullying como último. Sí. Así que vamos a trabajar el último, el 15. Bullying and Cyberbullying. El 14 lo salteamos, ¿sí? Bien. Bueno, perdón porque lo salteé, no, me quedó así, pero me interesa que veamos el último que está más completo. ¿Sí? Entonces, para el próximo, texto 15, ¿all right? Perfecto. Bueno, gracias por haber participado de la reunión y bueno, cualquier cosa, consultan. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Hasta el martes. Hasta el martes, nos estamos viendo. Que tengan buena semana. Buena semana, provechosa y bueno, todo lo mejor para ustedes. Cuídense mucho.